Vamos a ver capítulo 3. Igual vamos a tratar de fundirse más en el tema. Tienen que leerse bien en la plataforma lo del capítulo 3. Ok. En este capítulo vamos a hablar un poco de los protocolos. Protocolos y modelos. ¿Qué primero? El reglamento. Dice que se va a explicar un poco cómo funcionan los protocolos. Bueno, si quieren ver los videos y todo eso, tienen que verlos desde la plataforma. Un protocolo es como una serie de reglas que tienen que seguirse para que todo funcione. Como dice ahí, en una red que son grandes y complejas, no es suficiente con que haya conexión, sino que tiene que haber reglas de cómo comunicarse. Hay tres elementos que siempre van a estar en una red o en cualquier comunicación, que son una fuente, un destino y un canal para comunicarse. Entonces los protocolos, como les dije, son esas reglas que nos van a permitir poder conectarnos. Bueno, estas imágenes lo pueden ver son como videos que salen, que los pueden ver en la plataforma. Pero para que las personas se puedan comunicar, digamos, tienen que haber reglas, como que, bueno, por ejemplo, aquí viene como un ejemplo, digamos, de un mensaje que no está formateado. Bueno, esto viene en inglés, que se ven palabras pegadas y así. Eso hace que sea más difícil entenderlo. Por eso es que es necesario que hayan reglas que definan cómo va a ser la comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con otra persona, esas reglas tienen que ser que haya un emisor y un receptor identificados. O sea, que no hablen las dos personas al mismo tiempo, porque si no, no se va a entender. Que el idioma sea el mismo, porque si dos personas hablan en idiomas diferentes, no se van a entender tampoco. La velocidad, o sea, que no hablen ni muy rápido ni muy despacio, sino como que haya una velocidad. Y requisitos de confirmación o acuse recibido. Eso ya no se da tanto en la comunicación humana, pero en las redes sí. Cada vez que yo me comunico con otra compu, eh, esa compu tiene que devolverme un mensaje de que de que le llegó el mensaje bien, para que se complete la comunicación. Estas son ya reglas de de las redes, no tanto la comunicación humana. Los mensajes tienen que ir codificados, tienen que ir con un formato y encapsulados de una forma específica. Esto del encapsulamiento lo vamos a ver cuando veamos el modelo OSI. El tamaño del mensaje tiene que ir con un tamaño específico porque dependiendo del medio, dependiendo por dónde va a viajar, no puede pasarse de un mensaje. La sincronización, porque eso, dependiendo de la forma en que se vaya a enviar, digamos, si es un simplex, half duplex o full duplex, tiene que sincronizarse y opciones de entrega al mensaje. La codificación dice que es el proceso mediante el cual la información se convierte en una forma aceptable para la transmisión, digamos, que es lo que hace de hecho la capa presentación. Y la decodificación es el proceso contrario. Cuando se envía un mensaje, debe ir con un formato y estructura específicos. Tiene que ir como en cierto orden los datos. Y tiene que ir encapsulado. Que encapsulado, no viene. Encapsulado es como cuando yo envío una carta, el contenido es la carta, pero tiene que ir como encapsulada en un sobre que diga la dirección hacia dónde tiene que ir. Ok, ese es el encapsulamiento. El tamaño del mensaje, que depende, como yo les decía, depende por dónde se van a enviar, depende del medio, tiene que ir cierto tamaño y codificado de cierta forma también. Temporización, que tiene que estar todo sincronizado, digamos, porque puede ser que haya medios o que haya dispositivos que no puedan enviar y recibir al mismo tiempo, puede ser que no lo hagan. Entonces,
tiene que estar todo bien sincronizado, no me sale la palabra temporizado, no. Tiene que estar todo bien sincronizado para que no vayan a haber choques de paquetes. Hay diferentes opciones de entrega. Está la unidifusión, que es, que de hecho esto se entiende más fácil en esta imagen. La unidifusión o unicast es lo mismo, que es cuando es de un dispositivo solo a uno, de uno a uno, digamos, va de un dispositivo a uno. Multicast o multidifusión es cuando va de un dispositivo a varios destinos, se lo va a mandar a varias compus. Y el broadcast es cuando va de uno a todos los dispositivos de la red. Esas son los diferentes tipos de entrega. Entre los protocolos, bueno, los protocolos son el conjunto de reglas, ¿verdad? Se pueden implementar a nivel de software, a nivel de hardware o a nivel de los dos. Cada protocolo tiene su propia función, formato y su propia medición. Hay protocolos que se usan para permitir que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una red, para que los datos vayan seguros y proporcionar autenticación, integridad y cifrado, para que los routers tengan información de las rutas por las que tienen que pasar, o para detección automática de servicios, digamos. Esas son algunas de las cosas que hacen los protocolos. Ahorita lo vamos a ver más a fondo todavía. Por ejemplo, los protocolos de red son los que usan los dispositivos o las aplicaciones también para comunicarse. Pueden tener una o varias funciones. Por ejemplo, aquí vienen algunas funciones que ahí ustedes las leen. Yo no las voy a leer para no hacer el video muy grande. Las redes requieren el uso de varios protocolos, no solo de uno. Por ejemplo, aquí vienen algunos de los más utilizados. HTTP, que es el que se utiliza para navegar en Internet, ¿verdad? Para ver páginas en Internet. TCP, este es un protocolo de la capa transporte, que lo vamos a ver ahorita más adelante. El protocolo IP, que es el que les pone las direcciones IP, ¿verdad? Los paquetes. Se utiliza en capa 3. Protocolo Ethernet, que es el que pasa los mensajes de una tarjeta de red a otra. Este se utiliza en capa 2. Pero para que una red funcione bien, ocupa varios protocolos a la vez. Las suite de protocolos son cuando los protocolos se agrupan para poder definir mejor el funcionamiento de la red. Por ejemplo, el modelo OSI. El modelo OSI se divide en capas, ¿verdad? Cada una de esas capas tiene una suite de protocolos. O sea, utilizan varios protocolos, que ahorita los vamos a ver. Pero cada una de esas capas utiliza varios protocolos. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de suites o de modelos. Estas dos primeras, bueno, las dos de abajo, digamos, ya no se usan. Esto ya casi no se usa, digamos, o no hay tanto acceso a la información de esto. Estas son las dos más usadas, el TCP/IP y el modelo OSI. Que por ejemplo, aquí vienen los protocolos que se utilizan en... Aquí vienen los protocolos que se utilizan en cada una de las capas del modelo TCP/IP, que creo que es mejor que los veamos en el modelo. Bueno, no, podemos verlo aquí de una vez. En la capa de aplicación se utilizan estos protocolos. Bueno, el HTTP se utiliza para navegar en Internet, ¿verdad? El DNS es el protocolo de resolución de nombres. DHCP es el protocolo que se encarga de dar direccionamiento dinámico. Y el FTP es el File Transfer Protocol, ¿verdad? El protocolo para transferencia de archivos. Estos son como algunos ejemplos de protocolos que se utilizan en la capa de aplicación. Y si estuviéramos en el modelo OSI, sería en la capa de aplicación del modelo OSI. En la capa de sesión y de presentación no se utilizan estos protocolos, solo se utilizan en la capa de aplicación, en la capa 7.
La capa de transporte utiliza solamente dos protocolos, el TCP y el UDP. Y es muy importante que sepan la diferencia entre el TCP y el UDP. Los dos protocolos se utilizan, como ya vimos, la capa de transporte lo que hacía era dividir los datos en segmentos. Y no solo los divide, sino que la capa de transporte también verifica que lleguen bien, porque si no llegó bien, tiene que volver a reenviar alguno. ¿Ok? Hay dos formas diferentes en que la capa de transporte hace eso. Una es TCP y la otra es UDP. Bueno, por eso viene más adelante. Bueno, no importa, se los voy a explicar aquí de una vez. La forma TCP es que el router agarra y divide. Bueno, no, eso lo vemos. Lo vemos ahorita. Sí, eso lo vemos ahorita mejor, cuando vengan las diapositivas de eso. Pero bueno, hay dos formas en que los dispositivos agarran y dividen esos segmentos. Está la TCP y la UDP. La capa de Internet o la capa de red en el modelo OSI, lo que hace es que trabaja con los protocolos IP, versión 6 y versión 4. Ok. Aquí también trabaja con el ICMP, que el ICMP es cuando yo le hago un ping a algo. Eso es lo que hace el modelo ICMP, hacer el ping. Y en la capa de acceso a la red o en la capa 2 del modelo OSI, en la capa de enlace, se utiliza el Ethernet y el ARP. Esos son los protocolos que se utilizan. ¿Qué son protocolos para...? Eso los vamos a ver más a fondo. También hay un capítulo que trata exclusivamente de Ethernet. Y el ARP lo vamos a ver más adelante. Y la capa física lo que utiliza son los medios, como la WLAN, los protocolos para los cables de par trenzado, los de fibra óptica y eso. Aquí viene un ejemplo de TCP/IP, de cómo los protocolos se combinan, digamos, pero eso ya lo vimos cuando vimos el modelo OSI. Aquí vemos la suite de protocolos TCP/IP, que es la que se utiliza para explicar muchas veces. Un momentito. La suite de protocolos TCP/IP, que es la que se utiliza para explicar, ¿verdad? También como el modelo OSI, cómo pasan los datos en la red. Y también traen los protocolos que se utilizan en cada capa. Ok. Que de hecho en la parte de la plataforma NetAcad viene para qué se utiliza cada uno de estos protocolos. Aunque ya lo hemos visto. Los únicos que nos falta de ver son, bueno, los de aplicación ya los vimos. Todos estos ya los vimos, la mayoría. Bueno, ese Slack no, pero ya no se usa prácticamente. Ni este REST tampoco. Nos falta ver TCP y UDP, que los vamos a ver en este capítulo. Y después vamos a ver, bueno, IP versión 6 y 4, que ya ustedes saben qué es también. Y CMP también lo hemos usado. Y nos faltan de ver NAT, OSPF e IGRP. Que, bueno, se los voy a explicar de una vez. OSPF e IGRP son protocolos de enrutamiento. O sea, son protocolos que el router utiliza para dirigir los datos. Tiene varias formas los routers de dirigir los datos. Y son estos protocolos que están aquí. Y los protocolos de la capa de acceso o la capa de enlace son estos de aquí, que también los vamos a ver más adelante, en capítulos posteriores. Ok, el proceso de comunicación, ya yo se los expliqué con el modelo OSI, ¿verdad? Que es de cómo va encapsulando los datos, las diferentes capas, de cómo son datos, después se transforman en segmentos, después en paquetes, después en tramas, y ahí se va. Eso ya se los expliqué. Hay muchas organizaciones que se encargan de definir los estándares que se utilizan en las redes. Estos son algunos. Si ustedes quieren ver lo que hacen, también vayan
y buscan en la plataforma para no desperdiciar mucho tiempo explicándoles eso. Igual organizaciones que se encargan de la administración de las cosas de Internet, de las direcciones IP, de los DNS, de los estándares que se utilizan y de todo. Igual lo mismo, organizaciones. Ok, aquí están los modelos de referencia. Aquí se hace una comparación a como yo se la hice en el videito del modelo OSI, entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP y los protocolos que ellos utilizan también. Ok. Bueno, que el beneficio del modelo son capas es que ayudan a entender y ayudan a diseñar. Y también que cuando se diseña algo, se diseña para una capa en específico. No tiene que pensarse en todo lo otro, en todas las otras capas, sino que cada capa es independiente, ¿verdad? Como yo les había dicho a ustedes en el otro video. Aquí vienen las capas y lo que hacen, las del modelo OSI. Ahí vienen lo que hace más o menos. Yo se los expliqué también qué es lo que hace cada una de ellas. La física, bueno, son los medios por donde pasan las conexiones, ¿verdad? Por donde pasan los datos. La enlace de datos se utiliza para intercambiar marcos de datos entre dispositivos. O sea, lo que yo les dije, que les agrega la dirección MAC para poder pasar los datos entre dispositivos que estén conectados directamente, digamos. La capa de red, que es la que le pone las IPs para que viajen a la red a donde tienen que ir. La capa de transporte, que es la que segmenta, transfiere y reensambla los datos. Y la de sesión, presentación y aplicación, ¿verdad? Que eso ya yo se los expliqué. En las capas del modelo TCP/IP, que es lo mismo que las del OSI, pero en menos capas. Ahí está la explicación de la comparación. Es un packet tracer que no lo vamos a hacer. Encapsulamiento de datos, ¿verdad? Que era lo que... Bueno, primero lo de la segmentación, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba. Que se divide en partes muy pequeñas para que vayan de muchos datos a la vez, o sea, de muchas aplicaciones, no solo de una misma cosa. Y aparte que si algún dato se pierde, es más fácil transferir solo una parte pequeñita que no todo el dato otra vez. Aquí viene lo mismo, de que se va encapsulando, se le van agregando más datos. Esto ya yo se los expliqué. Eso, el encapsulamiento también. El desencapsulamiento también, que cuando llega la compu destino, más bien se le van quitando todas esas capas para que queden solo los datos que nos interesan. Acceso a los datos. Esto es... ok, que para enviar los datos, lo que se hace es que se utilizan las direcciones de destino y origen, ¿verdad? De la capa de red, que son las IPs. Y las direcciones de origen y destino de la capa de enlace, que son las direcciones MAC. Que esto también ya yo se los expliqué. El destino tiene una IP de destino y tiene una IP, o sea, el paquete tiene una IP de destino y una de origen, que es de dónde viene y hacia dónde va. Que con eso es con lo que seguía para poder llegar a la red de destino. Esto que dice aquí es muy importante, que los primeros números de la IP identifican la porción de la red. O sea que si hay otra IP que tenga esos mismos números, quiere decir que el dispositivo está dentro de la misma red. Ok, por ejemplo aquí, este dispositivo está dentro de la misma red que el servidor FTP, porque tiene los mismos números. Ok. Y
Con las direcciones MAC, bueno, si tuvieran números diferentes aquí, sería que están en redes diferentes. Por ejemplo, estos que están aquí. Esta IP de origen está en una red diferente que la de destino porque tienen números diferentes. Con las direcciones MAC es lo mismo, nada más que las direcciones MAC trabajan en los switches, ¿verdad? Los switches son los que trabajan con direcciones MAC, pero igual al paquete se transforma en una trama cuando le agregan las direcciones MAC, que igual lleva una MAC de destino y una MAC de origen. Entonces, cuando un dispositivo, si esta compu quiere accesar a por ejemplo, como están dentro de la misma red, con la dirección MAC, lo puede accesar perfectamente. Pero cuando yo ocupa ir a un dispositivo de otra red, ya no solamente ocupa la MAC, sino que también ocupa la IP. Eso ya se los expliqué, que cuando tienen la porción de red diferente, quiere decir que están en redes diferentes. Esto lo que dice es que cuando esta compu ocupa llegar hasta este servidor, en las IPs, las direcciones de destino sí es esta, la del servidor. En la IP, la dirección de destino sí es la del servidor. Pero en las direcciones de MAC, no. La dirección MAC que pondría esta compu para llegar a esta compu sería la del router. Porque el router es el que lo va a dirigir. Porque acuérdense que el switch trabaja con las direcciones MAC, pero el switch no conoce las direcciones IP de los destinos. Eso solo lo conoce el router. Entonces, para que este switch pueda dirigir este paquete de esta compu a este servidor, tiene que dirigirlo hasta el router. Por eso pone la dirección MAC del router de destino. Entonces, cuando esta compu va para este servidor, en la IP sí pone la IP del servidor, pero en la MAC no pone la IP del servidor porque no la sabe. Porque no la sabe y en realidad donde ocupa llegar, esta es la dirección MAC del router. Entonces, por eso pone en la trama pone la dirección MAC del router. Porque para poder llegar al servidor tiene que pasar por el router. Bueno, eso es lo que dice ahí también. Eso mismo que les estaba explicando. Que la IP siempre se mantiene, la de destino, pero la MAC, a como va cambiando de dispositivo, va cambiando. Que esto es de lo mismo. Cada vez que haga un salto de un dispositivo a otro, va a ir cambiando la MAC de origen y de destino. Que eso de hecho ya se los expliqué también con el video del modelo OSI. Igual esto es de lo mismo. De lo mismo. Que va a ir cambiando y cambiando y cambiando. A pesar de que la dirección IP va a seguir siendo la misma, va a ir cambiando las MAC. Y eso sería todo lo de este capítulo. Capítulo 3.